Saludos cordiales, señores estudiantes. Bienvenidos a esta clase. Nuestro tema de hoy es el teatro clásico. En clases anteriores abordamos ya a las épicas clásicas, es decir, aquellas narraciones heroicas de los pueblos antiguos, de las civilizaciones antiguas, donde Grecia y Roma hacen gala de presencia con sus héroes como Aquiles, Odiseo, entre otros. En este caso vamos a hablar ya del teatro clásico y concentrarnos en las obras literarias, los dramaturgos más representativos, sí, y algunos datos importantes del teatro clásico. Comencemos. El teatro se deriva del vocablo griego theatrum, que significa lugar para contemplar, ¿sí? Se origina en el siglo VI a.C., ¿sí? Se lo realiza en honor a Dionisio. Recuerden que estas fiestas se daban de dos maneras: las Dionisias rurales, sí, que se daban, que eran fiestas menores, sí, que se daban en los pueblos que estaban a las afueras, digamos así, de las metrópolis, de las polis, perdón. Y también tenemos a las Dionisias urbanas, que ya eran festividades de mayores, sí, y que obviamente estaban dentro de la polis, ¿no? Aquellas fiestas que se realizaban dentro de la polis y ya tenían otros conceptos. También se realiza en honor a Dionisio la antesteria, sí, que era una fiesta de las flores. Sí, y todas estas, como vemos, sí, las dionisiadas rurales, la Dionisia urbana y la antesteria eran en honor a Dionisio. Los géneros teatrales que despuntaron fue primero la tragedia en el siglo VI y la comedia en el siglo V. La tragedia aborda hechos trágicos, como bien dice su nombre, de un aspecto más serio, y la comedia vuelta abordaba hechos más cómicos, más burlescos. La unidad dramática o aristotélica que se dio a un inicio fue la acción, el lugar y el tiempo. Una acción dada en un lugar, es decir, tomando un escenario y un tiempo determinado. Quien realiza esta unidad, sí, es Aristóteles, pero él se refiere a la acción. Sí, él solo se refiere a la acción, por eso lo he resaltado con negro, y las otras son ya acotaciones que realizaron otros dramaturgos. Pero quien comienza con la unidad dramática es Aristóteles. Dionisio. Como es en honor a Dionisio, recordemos, Dionisio es uno de los dioses más jóvenes del Olimpo y era conocido también con el nombre de Eleuterio en Grecia, y para los romanos su versión era conocido como Baco o Liber, todos estos referidos al dios, sí, de las cosechas, del cultivo de la uva, es decir, de la viticultura, sí, de los cultivos, de la cosecha, y en honor a esto, sí, se realizaba el teatro. También debemos destacar cuáles fueron sus padres. Al decir que Dionisio es el dios más joven del Olimpo, obviamente debe ser hijo de seres divinos. Su padre es Zeus, es una deidad, ya sabemos que Zeus es el dios mayor de Grecia, y Semele es humana. Por tanto, aquí han surgido muchas teorías de que Dionisio no es un dios propiamente dicho, sino tal vez un semidios. Lo han puesto de diferentes maneras, pero lo que sí nos referimos siempre es que el teatro se hace en honor a él. Su padre es Zeus y su madre Semele. Su origen mitológico se refiere al nacido dos veces. Recordemos que Zeus es esposo de Hera. Hera es diosa de la familia, ¿sí? Y pues Zeus tiene esta condición de ser muy infiel a Hera, y es así que en este caso es infiel con Semele. Hera se entera de esto y destruye a su madre con el niño adentro, todavía no en su vientre, que vendría a ser Dionisio.
Al enterarse Zeus de esto, pues siente compasión y también remordimiento y quiere al menos salvar a la pequeña criatura que aún no nace. Y es así que hay dos versiones mitológicas, ¿no? La una que recoge el feto que todavía no ha nacido, si está al niño que todavía no es nacido, y lo cose a su pierna para que se termine de desarrollar en esta. Y de ahí vuelve a nacer, ¿no? Nace. Y también la otra versión es que después de ser vuelto cenizas, después que queda hecho cenizas, Zeus se toma las cenizas producto de la muerte de este niño, de este feto, de esta pequeña criatura que aún no nace, las ingiere y asimismo cuando ya se ha desarrollado ya lo vomita como un niño completo. Por eso su relación que se le da es nacido dos veces, ¿sí? Entonces esta mitología nos refiere justamente a Dionisio. Cuáles fueron sus padres, cómo fue su nacimiento, como ustedes ven, toda una proeza. Como ya dije, es el dios más joven, ¿sí? Del Olimpo, aunque en época antigua, inclusive antes de la Grecia oscura, se le conocía a Dionisio como un dios viejo, ¿sí? Inclusive lo retrataban, por así decir, con barba. Después pasa el tiempo y ya para una griega, helenística y clásica nos ponen a Dionisio como ese dios joven, el más joven del Olimpo. Esto dependiendo las diversas mitologías, sí, que abordan pues a estos dioses. Recordemos que cuando es mitología eran textos, eran narraciones explicativas que justamente se daban como tradición oral, y al darse este factor, entonces va a haber muchas variaciones de la mitología. Entonces tenemos de dos maneras, ¿no? Justamente su nacimiento, justamente la concepción de este dios joven o viejo, entre otras cosas más. Como decíamos ya, Dionisio representaba la viticultura, es decir, el cultivo de las uvas, por eso es dios del vino, ¿sí? Y también le conocen como el dios de la libertad, es decir, o del éxtasis, porque con el vino se liberaban muchas acciones del ser humano, ¿sí? Y por tanto por eso le conocen como el dios de la locura ritual. Ya pasando a lo que es el teatro físico, sí, el lugar donde se desarrollaban las obras teatrales, tenemos la construcción de anfiteatros. Estos eran al aire libre, es decir, no tenían techada, siempre se buscaba una colina para justamente darle la forma esta de los graderíos que vamos a ver a continuación. Anfiteatro proviene de la palabra anfiteatrum, que significa alrededor, ¿sí? De anfi, alrededor. Estaba conformado por círculos, medios círculos, es que iban colocándose de manera escalonada con el objetivo de que la persona que se colocaba en los últimos niveles también pueda ver y escuchar a los actores. El teatro de clásico, este teatro al aire libre, este anfiteatro, tenía tres partes importantes: la orquesta, el esquine, el coilón. La orquesta era un lugar circular, era un semicírculo grande donde justamente estaban los danzantes, los actores, el coro, los danzantes, los bailarines, ¿sí? Era el lugar donde se actuaba. Después tenemos el esquine, que era una parte rectangular, ¿sí? Un poco elevada, que era más como una especie de adorno, de fachada, ¿sí? Y justamente detrás de este esquine se daban un espacio, una construcción donde se guardaba utilería, por así decirlo, o al menos donde ensayaban los actores, y era justamente como una especie de camerinos, de bastidores. ¿Sí? Pero era una fachada de columnas, un rectángulo, un espacio, un área rectangular que era
estaba más elevada, ¿sí? Y que al fondo tenía pues esta fachada de una pared con columnas que siempre estaba frente o estaba situada justamente al frente del público para que éste pueda observar. El coilón justamente eran los graderíos. Sí, los graderíos se iban, como les decía, ubicando por niveles, se realizaron con madera o con piedras, sí se iban realizando estos graderíos, justamente por eso se necesitaba una loma, digamos así, una colina, para que justamente se vaya dando esa manera ascendente de los niveles de graderíos, y también se subdividían, digamos así, se sectorizaban el coilón. A esto le llamábamos el querquis, ¿sí? Esta subdivisión, inclusive ya vamos a ver más adelante, cómo había un sector para la gente, para las personas más importantes, ¿sí? Y los demás niveles ya eran para la gente con menos prestigio. También algo que permitía transitar y unir a estos querquis, a todo el coilón, era la diasoma, que eran una especie de pasillos por donde habría como transitar y dirigirse de un lugar a otro. Los asientos de las primeras filas, justamente la que estaba cerca de la orquesta, eran formadas con mármol, justamente por la importancia de ese sector. La gente que se sentaba ahí era gente muy importante, entonces era llena de decoraciones, hecha de mármol los asientos, ya no era cualquier piedra, y tenemos esa referencia hacia cómo sectorizaban a las personas, los más importantes al principio frente a la orquesta, y los demás, dependiendo su nivel, su clase social, pues ocupaban los niveles superiores. Había una parte, un muro pequeño que dividía justamente la orquesta de los graderíos, ¿sí? Un muro muy pequeño al cual llamábamos valtios. Aquí tenemos una imagen real de lo que vendría a ser ya este anfiteatro. Como ustedes ven, esto es la orquesta, esta esfera, este círculo grande, la base, sí, al principio, base donde aquí se actuaba, estaba el coro, los danzantes, los actores, ¿sí? Esta parte de acá, en cambio, viene a ser donde está el esquine, ¿sí? Donde está inclusive la fachada, y parece que acá en esta parte de acá, de atrás, como ustedes pueden ver, venía a estar estos bastidores, como especies de bastidores. Tenemos los graderíos, a lo que llamábamos el coilón, ¿sí? Y obviamente tenemos estos pasillos, digamos así, a los que les llamábamos los diasomas, ¿sí? En este sector de acá, bueno, no se ve claramente, debería estar este muro pequeño, ¿sí? Que separaba los graderíos de la orquesta donde se actuaba, y las primeras graderías eran justamente para las personas importantes. Aquí tenemos ya un poquito más completo como debió haber sido, ¿sí? La colina, miren, de manera ascendente todos los graderíos. La orquesta es esto de aquí, esta fachada que siempre veía hacia el público, que viene a ser el esquine. Aquí están los graderíos, aquí está este pequeño muro que dividía justamente a los graderíos de la orquesta. Todo esto, este conjunto de graderías, le llamábamos el coilón, y estos de aquí, estos pequeños, sí, como ustedes ven, estas ramificaciones, estos pasillos circulares y rectos vendrían a ser justamente los pasillos, los diasomas.
Sigamos, por favor. Aquí también tenemos ya otro, aunque esto ya le refiere a una imagen del teatro romano, pero como ustedes ven no varía mucho, sí, se mantiene al aire libre, sin techada, con esta parte del esquine como fachada, sí, como ornamento para que pueda ver el público, la orquesta en el centro, este círculo mayor, y tenemos los asientos con sus pasillos que eran los de sombras. Sigamos, por favor. Bien, las obras o los rituales, sí, que se realizaban comenzaban por la mañana y seguían hasta que se pusiera el sol, pues eran grandes fiestas en honor a Dionisio. Al principio eran danzas rituales que se hacían en honor a Dionisio, donde solo participaban hombres. En sí, todo el teatro greco-romano siempre tuvo la participación de hombres, nunca hubo la participación de actrices, de mujeres, ¿sí? El número de actores nunca pasó o llegó a ser mayor a 3 o 4, sí, ya vamos a hablar de eso, y el coro lo formaban 15 personas en la tragedia y 24 en la comedia. El coro siempre estaba presente, ¿sí? Era una manera de interacción, ya que no habían muchos actores, entonces siempre se daba la construcción de la obra con el coro. 15 personas para la tragedia, 24 para la comedia. Sí, recordemos que también en el teatro griego siempre usaron máscaras, por eso esto de definir a los actores por su contextura, tamaño y demás no era importante, ya que las máscaras hacían la representación de los personajes. Hablaremos ahora de los géneros que se dio en esa época. Comenzamos, como les decía, con la tragedia. En el siglo VI, justamente cuando se origina el teatro, comienza ya, cuando hablamos de obras actuadas, interpretadas, comenzamos con este género, la tragedia, que va a tener las características de un carácter más serio, ¿sí? Donde abordará siempre temas muy delicados, como el enfrentamiento del héroe hacia los dioses, ¿sí? Sus consecutivas consecuencias, y por tanto también la fatalidad, ¿sí? La fatalidad, por eso es tragedia, siempre estará presente de cualquier forma para la pérdida del héroe, ¿no? Del héroe podía perder la vida, podía perder sus riquezas, podía perder su honor, su prestigio y demás, pero siempre iba a haber pérdida, por tanto a eso le llamamos la tragedia. Entre los principales dramaturgos tenemos a Tespis, quien realiza la primera tragedia. No se sabe mucho de esta obra, y que incursiona con el primer actor, realizando ya no danza, sino una actuación, una representación de un personaje. Después le sigue Esquilo, ¿sí? Quien tendría grandes enfrentamientos con Sófocles, ¿sí? Y también vuelta incursionará con obras muy importantes y incursionará con 2 actores a la vez, es decir, que hay una interacción más compleja. Sófocles, en cambio, incursiona con 3 actores a la vez, ¿sí? Y le da más forma y fondo al acto, ¿no? a las obras, y es por eso reconocido como el padre del teatro clásico, porque él llega con estos cambios a hacer más compleja la obra teatral, ¿sí? Sin embargo, también no podemos dejar al lado a Eurípides, porque él también realizó obras muy importantes, como ustedes pueden ver, ¿sí? Aunque él no haya incursionado, sino él siguió ya lo que los demás dramaturgos, los cambios que hicieron los demás dramaturgos. Es así que Esquilo, ¿sí? Como dicen, es el creador de la tragedia griega. Sófocles, en cambio, nos tiene obras como Edipo Rey, Electra, ¿sí?
justamente refiriéndonos a la mitología, a los héroes, a los personajes de aquella época. Eurípides, en cambio, nos aborda a Andrómaca, las troyanas y otras obras más. Ahora pasaremos a la comedia. En cambio, la comedia, como ustedes pueden referir, es justamente una obra de un tinte más cómico, más burlesco, humorístico, donde se trataba de exagerar ciertas situaciones, exagerar también ciertas características de los personajes y provocar el humor. ¿Sí? Romper la realidad justamente con estas exageraciones. Uno de los comediantes que más se destacó en este género del teatro clásico fue Aristófanes, con obras como Los Caballeros, Las Nubes, Las Ranas, ¿sí? Asamblea de las Mujeres, y también era una manera de criticar no solamente a los convencionalismos de aquella época, ¿sí? Sino también a los estatutos, a las clases sociales, ¿sí? A organizaciones que ya se dieron. Entonces, cómo hacerlo, cómo criticar sin tener que ofender de manera directa por medio de la comedia. Es así, chicos, que de una manera muy breve hemos abordado algo ya del teatro clásico. En las siguientes clases nos concentraremos un poco en algunas, no en todas, en algunas de las obras de los griegos, ¿sí? Para ver sus autores, un poco a sus actos, cuál era la temática, ¿sí? Cuál era el conflicto teatral que se da en estos, ¿sí? Y los simbolismos, ¿no? Porque el momento de la comedia, si hablamos de comedia, hay simbolismos que se dan, ¿sí? Entonces, yo agradezco mucho su atención. Quiero, antes de despedirme, quiero desear que en sus hogares se encuentren muy bien, que siempre el bienestar y la salud estén presentes, y que pues se mantengan siempre con el ánimo arriba, con el ánimo siempre hacia arriba, y no un ánimo donde les permita que no les permita valorar lo que tienen, ¿sí? Que ese ánimo siempre sea positivo, que siempre esté en alto el ánimo, sí, que siempre esté en alto, siempre dando a ustedes lo mejor, siempre permitiendo que la unión familiar les permita sobrellevar cualquier dificultad. Gracias, señores estudiantes, nos veremos en una próxima clase.